hablar sobre los órdenes del amor o las fuerzas del amor. ¿Por qué Brigitte le cambió el término de órdenes a fuerzas? Porque antes las personas, cuando comprendían lo que eran las fuerzas del amor, pues estaban como muy obsesionadas por estar en orden. Era como lo importante es el orden y no nos desordenemos, ¿no? Y eso es imposible, es decir, es imposible no desordenarse. Es parte del proceso que tiene la energía para sanar el pasado. Y la cuestión es que en la medida en que tomamos conciencia y decimos, estoy desordenado y me vuelvo a colocar en mi lugar, pues ese desorden, digamos, ya se soluciona. No necesito hacer una constelación para ver qué es lo que pasó. Entonces, para poder explicar un poquito los órdenes, os voy a comentar los nombres de cada uno de ellos. El primer orden, que podríamos decir que es el único que depende absolutamente de nosotros y que no es algo inconsciente, sino que es una actitud, es la aceptación. La aceptación incondicional a todo como es y a todos como son. Y eso es una actitud que a veces se confunde con el, la resignación. Entonces, pero es fácil de darnos cuenta de si estamos en resignación o estamos en aceptación o en resiliencia. Cuando estamos en resignación, el problema no cambia, sigue estando. Entonces, y además corporalmente, pues yo me siento como más cansado, como pesado. Entonces el cuerpo me está diciendo, no estás aceptando esta situación, estás soportando la situación. Entonces, en el fondo lo que hay es una resistencia, es decir, me resisto a aceptar que mi vida es esta y busco luchar contra esto. Y observamos que a nivel energético, cuanto más luchamos contra algo, ese algo se hace más grande. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la ley de la pertenencia, que es lo que podríamos decir la primera ley, aunque estas leyes no tienen un orden, pero podríamos decir que es la primera ley que es totalmente inconsciente. La ley de la pertenencia lo que dice es que todos pertenecemos al sistema familiar, independientemente de si hemos nacido ahí o si nos han adoptado, es algo energético. Todos venimos de un padre y de una madre, que a su vez han venido de otro hombre y de otra mujer, y así hasta el origen de la vida. Con lo cual, a nivel energético, todos estamos entrelazados en ese sistema. Luego voy a hablar de quienes forman parte del sistema familiar, pero para que tengáis una idea, lo que nos dice la ley de pertenencia es de que todos pertenecemos a ese conjunto del sistema familiar y en el momento en el que ocurre una exclusión, es decir, en el momento en el que alguien es rechazado, olvidado o repudiado, alguien, un descendiente, va a ocupar su lugar. Y este es un mecanismo que tiene la energía de sanación. Entonces, esa persona que es diferente por el motivo que sea, está en la exclusión y va a haber otras personas que van a decir una frase que utilizamos en constelaciones que es, por amor a ti, yo te imito. Y ese amor es el amor estrecho, no es este amor incondicional, sino que es el amor estrecho en donde yo siento que si imito a ese ancestro, antepasado, le ayudo en su dolor, en su carga, en su tristeza, en esa dificultad que ha pasado, que ha atravesado. Entonces, por eso decimos que es un amor infantil y que es un amor desde el pensamiento estrecho, en donde yo creo que le ayudo. Yo creo que si yo llevo el dolor, la angustia, la soledad de ese ancestro, que le estoy ayudando, cuando en realidad no es así. Pero ese movimiento es totalmente inconsciente. No puedo
no imitarlo. Es decir, es un mecanismo que se desencadena a nivel energético. Entonces, voy a imitar a ese ancestro y le voy a decir: "Yo como tú, te sigo en tu soledad, te sigo en tu tristeza, te sigo en tu fracaso", y cada vez van a haber más descendientes que van a decir: "Pues yo también, yo como tú, yo como tú", hasta que llega un punto en donde alguien pueda mirar esto con amor y decir: "Eso forma parte del pasado y eso ya no es necesario ahora". Entonces, primero, yo te tomo en mi corazón, yo tomo en mi corazón a ese ancestro excluido, olvidado, rechazado. Lo incluyo dentro de este clan y no significa que todos tengan que incluirlo. No, yo tengo que hacer mi trabajo. Es decir, yo voy a generar una resonancia en donde con esa inclusión a ese excluido, a ese ancestro rechazado, voy a generar que esa resonancia de inclusión empiece a resonar en este sistema que lo había rechazado. Y cada uno, en su momento, en su lugar, en su proceso, irá también incluyendo a ese ancestro que ha sido rechazado y volverá a pertenecer al sistema familiar. Es decir, que las constelaciones lo que hacen es una energía de resonancia para todos. Y por eso decimos que la sanación no es individual. Es decir, yo evidentemente que hago una constelación para sanarme yo con respecto a un bloqueo, a una dificultad. Pero a nivel energético, el trabajo es para todos los implicados en en esa constelación, en ese proceso. Entonces, cuando yo le digo a ese ancestro, tú también perteneces, ese ancestro que andaba por aquí vuelve al sistema familiar. Y ese ancestro que de repente lleva 7, 8, 9, 10 generaciones excluido, se sana. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar cómo se trabajan con las constelaciones, porque si es vuestra primera vez y no habéis estado nunca en un taller de constelaciones o no habéis hecho una sesión individual, pues no vais a entender qué es de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo trabajamos en constelaciones? Generalmente suele trabajarse en grupo, pero también se puede trabajar de manera individual. Pero vamos a imaginar una constelación en grupo. Y aquí os recomiendo ver la serie de Mi otra yo. Sabéis, muchos ya la habéis visto. Es una serie que tiene 8 capítulos, es una serie turca y muestra muy bien lo que es una constelación. Aunque eso está en formato televisivo, pero básicamente lo que empieza en una historia del pasado, en donde ha ocurrido algo trágico, y luego vuelve al momento presente donde hay unas protagonistas y muestra esa vinculación de esas protagonistas con esa historia del pasado. Entonces, estas protagonistas acuden a un taller de constelaciones y lo que suele ocurrir en un taller de constelaciones es que hay un grupo de personas, ese grupo de personas generalmente pues se ven por primera vez, es decir, no es un grupo que las personas ya se conozcan, sino que, aunque hay personas que, como repiten, sí que se conocen, pero la mayoría de las veces son personas que las vemos por primera vez. Entonces, hay una persona que dirige el taller, que es el constelador, y dentro de ese grupo de personas, podríamos decir que hay como 2 partes. Una parte que son las personas que van a constelar y otra parte que son las personas que van a participar. Es decir, que van como observadores a ver qué es lo que surge en esa dinámica. Entonces, de las personas que están para constelar, pues digamos que van trabajando de una en una. Entonces, el constelador va a sentir con su guía, esto lo vamos a ver luego,
pues, de quién es cuál es el momento para constelar cada uno. Entonces, una persona va a decidir que es su momento y esa persona se sienta al lado del constelador. Y el constelador le va a pedir que le diga de forma muy breve, es decir, no necesitamos que la persona cuente su vida, sino que con dos, tres palabras, cuál es su conflicto, cuál es su dificultad, qué es lo que la ha llevado a ese taller de constelaciones. ¿Por qué no necesitamos información? Porque lo que necesitamos observar es qué es lo que nos muestra a nivel energético el campo. Esto lo vais a entender luego cuando hagamos los ejercicios sistémicos, porque cuando estamos en el ejercicio sistémico estamos recibiendo información de lo que llamamos el campo energético. Realmente estamos en el campo energético todo el tiempo. Lo que pasa es que no prestamos atención al campo, es decir, estamos aquí en la mente, pero el campo está continuamente dándonos, hablándonos de forma metafórica. Entonces, esa persona va a decir brevemente, en 2 3 palabras, qué es lo que quiere trabajar. Por ejemplo, pues la relación con mi madre, el trabajo, o un bloqueo, o un problema de salud, un síntoma, sin hablar mucho, porque cuando la persona expone, su tema de de manera verbal, lo que está haciendo es, eh dándole información al constelador. Y de alguna manera, eh, puede que el constelador se sienta, como influenciado por la información que la persona le está transmitiendo. Entonces, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que ocurre a nivel energético. Y tenemos que tener en cuenta que cuando contamos una historia, independientemente de si es real o no, primero la vamos a contar desde nuestra perspectiva y lo vamos a contar desde nuestras creencias, con lo cual, eh, digamos que es una visión, lo que llamamos sesgada, es decir, que está contaminada por nuestra propia historia personal. Entonces, lo que tenemos que partir, o a lo que tenemos que llegar, mejor dicho, es a ver qué hay a nivel energético. Y lo que hay a nivel energético no tiene nada que ver con la historia que nuestra mente nos cuenta. Por eso no necesitamos tener información sobre lo que la persona está viviendo o transitando. Pero sí necesitamos como 2 3 palabras para saber, pues bueno, pues es el trabajo o es la madre, ¿no? Y de ahí el constelador lo que va a hacer es elegir, o la persona va a elegir a alguien que represente, por ejemplo, suponer que la persona quiere trabajar, pues la relación con su madre. Entonces el constelador le va a decir, pues de los representantes que están aquí en el grupo, elige a alguien para ti y a alguien para tu madre. Entonces, esas personas se van a colocar de pie y se van a dejar sentir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, hacer los ejercicios sistémicos, es decir, colocarnos de pie y dejarnos sentir. Entonces, es la forma en que se mueven esas personas, y lo vais a entender mejor cuando terminemos la sesión, pero el cuerpo, en la forma en que se mueve y en la forma hacia donde dirige su mirada, nos indica qué es lo que hay, cuál es el conflicto, qué es lo que necesita ser visto. Es decir, ¿os acordáis que antes os hablé de la ley de la pertenencia? Mm, el cuerpo nos va a mostrar quién es el excluido, aunque no vamos a saber de quién se trate. Lo que nos va a mostrar la energía es que hay un excluido que necesita ser reincluido. Y simplemente con tomar esa actitud de mirar hacia ese lugar, lo vais a entender mejor cuando hagamos los ejercicios. Pero como luego esto lo vais a poder volver a escuchar, eh, va a tener sentido para vosotros. Simplemente con la intención de incluir a ese excluido,
ya se está realizando el movimiento sistémico, lo que nosotros denominamos la sanación. Y esto es importante porque no se trata, muchas veces cuando trabajamos relaciones, generalmente, la persona cree pues que tiene que hacer un ritual o que tiene que llamar a esa persona, porque claro, como ya ha constelado y ya lo ha sanado, pues entonces la voy a llamar porque yo ya me siento bien y, y empieza a tomar acción en cosas que no funciona de esa manera. Es decir, el trabajo es a nivel energético y la intención es a nivel energético. Yo tomo en mi corazón a esa persona excluida y no tengo que llamarla, ni ir a tomar un café con ella, ni retomar una relación, porque es mi proceso. Ese proceso resonará en el otro cuando sea su momento y su lugar, pero no porque, a ver, ¿cómo puedo decir esto? No es que como yo lo he sanado, entonces el otro también lo ha sanado. No, el otro lo sanará en su proceso. Tú generas una resonancia que llegará al otro cuando sea su momento, no cuando tú quieras, ¿no? Entonces es interesante porque hay que soltar el control, no hay que manipular la energía. Lo que observamos es que esa relación a nivel profundo se sana y la mayor sanación es el respeto al otro y a su proceso. Entonces, claro, desde la mente yo quiero imponerme y yo quiero que el otro cambie y yo quiero que el otro haga lo que yo quiero que yo haga, lo que yo creo que tiene que hacer. Entonces, es soltar todos esos patrones y respetar a cada uno en su proceso. Eso es justamente lo que me pide la energía, que cambie justamente esas formas automáticas que tengo de pensar y de sentir y de actuar. Entonces, volvemos a los órdenes del amor. Os estaba hablando que el primero es la aceptación. Y también siento que acepto una situación cuando esa situación deja de afectarme. Si yo siento que esa situación me mueve internamente y estoy enfadada, estoy angustiada, estoy triste, no estoy aceptando. Entonces, aquí necesitaré trabajar cuál es la resistencia, porque digamos que cuando observamos una resistencia es porque detrás hay un beneficio. Entonces es observar cuál es el beneficio que yo estoy teniendo con esta resistencia. Y muchas veces cuando yo me doy cuenta que quizás es pues que quiero atención o que entro en estos papeles que observamos mucho en constelaciones, que tiene que ver con la víctima, el salvador o el perseguidor. Esos papeles me están diciendo que no estoy en mi adulto. Esto lo vamos a ver luego cuando trabajemos el estar en el adulto. Pero es importante saber que cuando no soy capaz de aceptar algo, es porque tengo un beneficio secundario o porque estoy imitando un patrón o algo de la infancia. Por ejemplo, quizás el complacer a otros, que es uno de lo que vemos que es como que se repite más seguido, el compláceme, ¿no? Es como yo no me escucho, yo no existo, solo complazco a otro. Entonces, como estoy complaciendo al otro, no me permito aceptar esta situación. Entonces ahí quizás sea darme cuenta de, es que estoy en el complacer, vale, voy a soltar esta promesa. Estas son promesas que hacemos desde nuestra infancia. Esto lo vemos en el análisis transaccional. Cuando hablemos del adulto, vamos a tocar un poco esto y vamos a profundizar en el análisis transaccional, pero os, os lo os lo doy ahora como con una pincelada para que empecéis como a reflexionar sobre qué hay detrás de esta situación o de este hecho, qué beneficio estoy sacando que no me permito aceptarlo, aceptar la situación o a la persona. Vale.
Entonces, os contaba que la segunda ley es la de la pertenencia, que nos dice que todos pertenecemos al sistema familiar y tenemos que tener en cuenta que el sistema familiar está compuesto por muchas personas, no solo por nuestros lazos sanguíneos, sino que también está compuesto por todas aquellas personas que han sido necesarias para que yo hoy esté aquí. Por ejemplo, imaginar una primera pareja del abuelo, una ancestra en donde esa ancestra falleció, quizás dando a luz o quizás de una enfermedad, y el abuelo quedó viudo y conoció a mi abuela. Luego tuvieron sus hijos y luego nací yo, que soy su nieta. Pues esa primera pareja del abuelo también forma parte del sistema familiar. Y podría decir que desafortunadamente ha tenido un destino muy duro, que ha sido el destino de fallecer, pero que gracias a ese destino ha sido posible que mi abuelo conociera a mi abuela y que de ahí vinieran pues todos los descendientes hasta mí. Entonces, esa ancestra es necesaria que sea vista con amor, con agradecimiento, con inclusión. Y es lo que os decía antes, no se trata de hacer un ritual, sino que es simplemente de integrarla en mi corazón, sentir agradecimiento hacia esa persona, independientemente de si la he conocido o no. Y lo mismo podemos hacer con todas aquellas parejas anteriores de nuestros ancestros, es decir, esas parejas anteriores de nuestros padres, esa, independientemente de lo que haya pasado, esa primera relación o relaciones de mi padre o de mi madre. Todos ellos forman parte del sistema familiar y también forman parte todos los abortos. Y cuando hablo de abortos es independientemente de si han sido naturales o si son provocados, si son abortos que tienen segundos de vida o si son abortos eh, que están a punto de nacer o que han nacido muertos. Y esto para el sistema familiar es lo mismo. Una persona que tiene 2 segundos de vida o un segundo de vida que una persona que tiene 100 años. O sea, lo que importa no es la cantidad de tiempo que estemos en el sistema familiar, sino que lo que importa es que ambos pertenecen. Y muchas veces los abortos son secretos que aparecen en el sistema familiar, es decir, que no se les hace el duelo porque es algo muy doloroso, que no son vistos con amor. Y eso es lo que queda atrapado a nivel energético en nosotros. Y necesitamos mirar con amor a todos los abortos. Y de hecho, si conocéis las constelaciones, veis que lo que más sale en constelaciones son abortos. Porque pensar en todos esos, en todos los ancestros que hay en nuestro sistema familiar, hay muchísimos abortos. Entonces, es algo que es reiterativo. Y las constelaciones funcionan como una cebolla en donde yo voy sacando una capa. Por eso la constelación es una herramienta que acompaña a la persona, es decir, nunca va a mostrar algo que pueda ser traumático para la persona, sino que va a mostrar esa capa en donde la persona está ahora, esa capa de conciencia, podríamos decir, donde la persona está ahora y esa capa de conciencia va creciendo a medida que la persona también va creciendo. Y esto es independientemente de si tenemos o si tomamos conciencia o no. Eh, eh, por naturaleza vamos creciendo. Y eso significa que hoy no vamos a ser la misma persona que vamos a ser dentro de 2 meses. Y la constelación va soltando como esas capas de cebolla y va profundizando cada vez más. Entonces, primero va a mostrar como los abortos, pues más cercanos, quizás abortos de la propia persona o de el entorno familiar, de los padres o de los abuelos, y luego ya va a ir mostrando pues abortos que vienen de 5, 6, 7.
8 generaciones más atrás, ¿no? Entonces, estamos siempre, en ese movimiento que decimos que es como una espiral, ¿no? La conciencia es como una espiral en donde aparentemente estoy aquí y doy toda la vuelta y vuelvo al mismo punto, pero ya no estoy en el mismo punto, sino que estoy un poquito más abajo, porque tengo un poquito más de conciencia. Y cada vez que voy dando como una vuelta de conciencia, cada vez voy acercándome más a lo que sería el centro de la conciencia, ¿no? Entonces tenemos que recordar que este movimiento en espiral, que es el movimiento de ir hacia adentro, de tomar conciencia de las cosas, es un movimiento que también tiene el inconsciente. El inconsciente se va abriendo poco a poco a medida que lo vamos trabajando.